Bueno, ya estamos con Omar Duclos. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. Luis Tonelli, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. Roberti, ¿qué dice? ¿Cómo está? Hola. Gracias por este ratito. Por favor. Bueno, al principio, ¿alguno de los tres va a validar el proyecto de presupuesto que llega al recinto con la prórroga de emergencia económica impuesto al cheque la semana que viene? En realidad, digamos, para comenzar a dar una opinión, yo creo que es un presupuesto que en realidad, como se decía recién, hay que cumplir con la ley, hay que enviarlo en esta época del año. Y lo tenemos... Enviarlo, pero no necesariamente tratarlo. Claro, ¿no? este es el tema. Se está tratando en un contexto en el cual, en principio, no es un tratamiento, porque ha tenido, digamos, un simulacro de tratamiento express. Nos hubiese gustado que la discusión, obviamente, tiene que ser una discusión mucho más amplia, pero además, fundamentalmente, está condicionado por el trámite de las elecciones. Nosotros tenemos elecciones en poco menos de un mes o en 20 y pico de días, y entonces esta situación que va a dar un nuevo presidente, que hay un final de ciclo y que hay un sinnúmero de variantes que tienen que ver con la economía y con lo que uno va a presupuestar, hablando estrictamente del presupuesto público, me parece que la verdad es una discusión casi sin sentido. Y al revés lo pongo, el Senado, cuando se gire el miércoles y después que se vote, se gira al Senado. ¿El Senado lo va a votar también con esta rapidez o se va a hacer después, cuando ya se conozca cuál es el perfil o el nuevo presidente, etcétera? Y en función a ello después va a ser materia de discusiones de correcciones o no correcciones. La verdad que es una gran incógnita. No, nosotros no vamos a acompañar el presupuesto, lo vamos a votar en contra y por varias razones. En primer lugar, porque no ha habido discusión del presupuesto. El presupuesto ingresó hace 10 días a la Cámara, ha habido 2 reuniones de la Comisión de Presupuesto. En una solo hablaron los funcionarios, nadie pudo decir nada. La otra fue ayer y ya se aprobó el dictamen, es decir, no ha habido verdadera discusión del presupuesto. Lo tradicional en el Congreso era discutir el presupuesto durante 2 meses, durante 3 meses, área por área. Bueno, eso no ha ocurrido. En segundo lugar, el presupuesto, igual que todos los presupuestos anteriores, es un dibujo. Si uno mira la pauta de inflación, la pauta de crecimiento, la pauta del déficit, el valor del dólar para el año que viene, es absolutamente un dibujo, no tiene nada que ver con la ¿Usted realidad. cree que es letra muerta al otro día de aprobarse, digamos? Sin la menor duda, sin la menor duda. Recordemos que el último presupuesto, el vigente para este año en 2015, fue aprobado en octubre del año pasado y antes de que se publicara en el boletín oficial, la presidenta lo modificó por decreto de necesidad de urgencia, antes de publicarlo y antes de que entrara en vigencia. Con este va a ocurrir lo mismo. Y por último, nosotros habíamos planteado, es decir, nos parece bien que el gobierno haya cumplido la obligación legal de enviar el presupuesto antes del 15 de septiembre. Pero habíamos planteado tener una discusión más larga, más amplia, y que inclusive en el final del tratamiento, quien sea el próximo presidente del país... Marque las pautas. Marque las pautas, tenga la oportunidad de influir y de opinar respecto al presupuesto. Es probable que terminen votando 2 presupuestos, digamos, en todo caso. O No con la tengo nueva la menor duda composición del Congreso. El próximo o con presidente, este. lo primero que va a tener que hacer es enviar al Congreso una ley modificatoria del presupuesto. Eso no tengo la menor duda. Salvo que lo modifique por DNU. ¿Es sintomático que el gobierno termine con una ley de emergencia económica? Forma parte de su estrategia de manejo del poder. El abuso del poder, la discrecionalidad. Es indignante tratar el presupuesto y saber que está sustentado en mentiras, que la inflación que dice no es la real, que el tipo de cambio tampoco, que las metas que se fija a cumplir son incumplibles. Para que los televidentes sepan de qué estamos hablando, el presupuesto define qué es lo que el Estado va a recaudar durante el año siguiente y en qué va a gastar esa plata, en qué la va a invertir. Lamentablemente es una herramienta que ha sido desvirtuada, vaciada y nos sentimos menospreciados y hasta que se nos falta el respeto cuando pasamos horas y horas de debate y se aprueba algo que es una mentira, que es un dibujo. Por lo tanto, está claro que el próximo gobierno, si cambia el signo político, nosotros seguramente este presupuesto lo habrán conversado con el candidato oficialista, será copartícipe de esta gran mentira, tal vez, no sé, pero bueno, pero digo... Si viene un gobierno de la oposición, habrá que modificarlo para darle realismo, para que realmente tenga sentido, tenga sustentabilidad y al mismo tiempo también recoja las prioridades de inversión, del nuevo gobierno. Me parece que acá hay que revisar claramente, recuperar el presupuesto como herramienta de gestión. Nosotros aspiramos que el próximo Congreso sea un Congreso más equilibrado, más diverso, donde justamente podamos recuperar espacios auténticos de debate.
los presupuestos que recién Pablo recordaba de otras épocas, por ejemplo, la oposición podía a veces incorporar la modificación de una partida. Decir, sí, obras para su provincia, claro, así negociaban los presupuestos, ¿no?, en el buen sentido. Para que realmente exprese la voluntad política del conjunto del Congreso. Hasta la Cámara, o se ha tenido hasta la Cámara en comisión y se discutía en el recinto modificaciones como si tuviéramos... Exactamente. Bueno, más allá de este aspecto, da la impresión que estamos en el terreno final de la campaña, que ha vuelto en los spots con mucha fuerza en la radio y la televisión. En principio, que Macri confirme que va al debate, pese a que Scioli no va, digamos, y a que estaba todo acordado y demás. ¿Le da vuelo al debate, digamos, pese a que no esté el candidato que más votos sacó en las PASO, o es un candidato que aparece, o mejor dicho, es un debate que está rengo para el próximo domingo? Creo que es una pena realmente, ¿no?, que todavía discutamos sobre la factibilidad de que candidatos asistan o no asistan a debates públicos, televisivos o en universidades o en ámbitos donde se pueda previamente pautar. Y si tuviésemos, digamos, legados en términos de leyes para que se pudiera hacer mediante una ley, mucho mejor todavía. Pero yo la verdad deploro que haya gente que no debata, ¿no? No es una calificación personal hacia Scioli, sino que en realidad a mí me parece que todo lo que más pueda enriquecer para que la gente esté absolutamente sabiendo qué es lo que va a hacer cada uno de los distintos, en este caso 6 ciudadanos que se proponen ser candidato a presidente de la Nación. ¿Qué es lo que opinan respecto a los temas claves de la República? Dicho esto, me parece que está absolutamente bien que vayan todos los demás, y aunque parezca un debate rengo, en realidad es un debate que hay que dar y yo aplaudo que así sea. No sé si va a ser uno, no sé si van a ser dos o si va a ser uno por cada una de las regiones del país, pero me parece que el hecho que se produzcan es saludable. Yo también lamento enormemente la ausencia de Scioli. Me parece que al debate le resta la participación de un candidato importante, porque es nada más y nada menos que el oficialismo. Aunque no me sorprende la ausencia de Scioli, porque Scioli es un hombre que toda la vida ha eludido las definiciones, ha eludido expresar sus ideas, sus propuestas. Él en general se ha manejado siempre con algunas pequeñas y cortas frases hechas, de modo que no me sorprende que eluda el debate. Pero es una verdadera pena. Y la excusa que dio es la excusa más tonta que yo he escuchado en mi vida. Es decir, que falta una ley. Es como si uno dijera, yo no soy bueno porque no hay una ley que diga que hay que ser bueno en la vida. Es decir, no hace falta ninguna ley para debatir. Lo único que hace falta para la ley que por otra parte trabó el propio oficialismo en su momento, digamos, dicho sea de paso. Lo único que hace falta es tener la voluntad y tener alguna idea en la cabeza para ir y exponerla. Y me parece que esto es lo que le está faltando. Ahí el kirchnerismo le diría, bueno, está ese aspecto y después está el otro aspecto, que es expresar una idea y después cambiarla. Porque la coyuntura dice que hay que hacer otra cosa, digo, indicándole a Macri ciertos cambios de postura, digamos. Y además Scioli no es del todo dueño de sus propuestas y de sus proyectos, porque la mayor parte se los dictan desde la Casa Rosada y le dicen lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Ahora hasta le han dicho que es un candidato de transición, que va a estar un ratito nada más cuidándole el sillón de Estela de Carlotto, a la actual presidenta. Que salió a responderlo ante el diario El Mundo de España, el propio Scioli. Hay que terminar con esta política de la especulación, ver que si me conviene debato, si no debato. En realidad el debate es un derecho del ciudadano, tener la oportunidad de tener frente a sí a todos los candidatos, escuchar las propuestas, cotejar, porque no solo es el contenido, las ideas, las propuestas en sí, sino también cómo se plantean, porque ahí también se insinúa el liderazgo, la personalidad, cómo se plantean las propuestas. Ahora, hasta que la ciudadanía no lo exija y no debatir genere costo político, va a ser difícil que lo podamos lograr. Porque también es cierto, así como desde el PRO se reprocha que Scioli no se presente al debate, Rodríguez Larreta tampoco quiso debatir en el balotaje con Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, me parece que hay que ser coherentes y asumir todos los que aspiramos a ejercer una representación, tenemos la obligación de someternos al debate. Se venía acordando muy bien en el Foro Argentina Debate, el oficialismo estuvo presente, acordó las pautas y además, en cuanto a la ley que ahora reclaman, desde el 7 de julio hay dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales que compartimos, acordamos un dictamen por unanimidad fijando las pautas del debate obligatorio por ley y el oficialismo lo cajoneó desde julio a la fecha, podremos haber ya sancionado 80 la ley. días que entonces, la ley estaba presta para ser discutida. En realidad lo que se ve es
para mí es una expresión cultural, ¿no? O de la no cultura en realidad. Yo creo, hay muchos países en el mundo que van con el tema del debate ya como una cosa que nadie podría... Bueno, en Brasil no es ley, sin embargo nadie se lo ocurre Claro, no yo discutir. creo que es un tema cultural. Ahora, en realidad se está dando mucho esto de que, por supuesto que pareciera que algunos tienen que no debatir y salirse de esa regla, pero también se da el hecho de que no hay ni siquiera debate dentro de las propias estructuras internas. No digo partidos porque partidos en Argentina están rotos desde la crisis del 2001, pero tampoco hay debate interno. Yo digo, debería haber debate interno también para fijar varias de las posiciones. Yo no estoy de acuerdo con varias de las posiciones que se esgrimen dentro del Frente Renovador, muchas veces por falta de discusión interna. En innumerable cantidad de temas, y sobre otros sí presto conformidad. No puedo salir a cuestionarlo porque no existe el marco del debate, pero también es injusto que no exista el marco del debate, y así supongo que debe suceder en otras agrupaciones políticas, lo veo. Entonces me parece que esta ausencia de discusión interna no solamente no fortalece a las estructuras partidarias, sino que hace que cada vez se marche más por el camino uninominal, en vez de que sea una estructura partidaria o más abarcativa, ¿no? Recién hablábamos del tema del presupuesto. Yo veo que los candidatos, o algunos de los candidatos, van por el tema de buscar un consenso de precios salarios como alguna vez tuvimos en el país, y una especie de pacto social. Yo digo, primero, nos estamos planteando en la Argentina, los diversos candidatos, un plan correctivo de la inflación, pero un plan shock para corregir la inflación, porque en la medida que no se corrija la inflación, ir a una estructura, a un pacto social, es condenar a los trabajadores a un congelamiento del salario, por poner uno de los temas. Y en esto también involucra al Frente Renovador, que está dentro de este planteo. Ahí ya le salió el dirigente gremial, digamos. Pero es que, ¿sabe qué pasa, Paulino? En un país con una inflación cercana al 30%, ¿de qué estamos hablando? Es una discusión también en el seno de la CGT. Hay dirigentes gremiales que opinan que podemos ir tranquilamente a un marco preventivo de precios y salarios. Yo creo que el tema de la inflación es un tema crucial, porque además eso deriva no solamente en la discusión de salario, sino que deriva en la mayor concentración de pobreza que tiene el país. Porque afecta a los más vulnerables, naturalmente. Algunas preguntas breves, ayúdenme con la respuesta. La foto de Moyano y Macri que se repite el jueves próximo, inaugurando un busto de Perón, otra vez. Sí, eso en realidad, ese acto del busto de Perón es un acto que le pertenece a la legislatura, porque fue la legislatura la que decidió. Está bien. Pero sí, finalmente no debe sorprender, lo quiero decir, no debe sorprender porque en este país somos todos peronistas, ¿no? Incluido Macri, parece. Pero yo quiero decir algo en relación, porque se ha hablado mucho de la foto de Mauricio y de Moyano, y si hay pacto, si no hay pacto, si hay apoyo, si no hay apoyo. Yo digo una cosa totalmente distinta, y que esa foto, desde mi punto de vista, es una foto del país que viene, es decir, de un país en el que se dialoga, se habla con los que piensan igual, pero también con los que piensan distinto, se intercambian ideas. O sea, usted dice, no cambió ni Macri ni Moyano, los dos piensan cosas diferentes, pero entienden que para la Argentina del futuro pueden confluir en algunas ideas. En algunas coinciden, lo demostraron, porque Moyano agradeció las normas y el tratamiento que la ciudad le había dado a los recolectores. Entonces, en eso hay coincidencias, en otras cosas no. Pero esa es la Argentina a la que tenemos que ir, una Argentina de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de consenso. Entonces, no nos tenemos que sorprender cuando vemos fotos de dos dirigentes políticos que piensan distinto, y que se reúnen y conversan y dialogan. A eso tenemos que ir. Es decir, tenemos que terminar con esta práctica y esta costumbre del actual oficialismo, de que no habla con nadie, no conversa con nadie e impone su voluntad nada más que por el peso de la mayoría con la que cuenta en el Congreso. Nosotros observamos que cada día que pasa en la campaña se advierte con más nitidez la consistencia y la coherencia de nuestra propuesta de progresistas con Margarita Stolbizer a la cabeza. Nosotros felizmente no tenemos que esconder contradicciones ni esconder tampoco prontuario de candidatos. A mí me parece que hay que ser coherentes en lo que uno sostiene, con quién quiere construir poder. Por supuesto que hay que tener voluntad de diálogo, de cooperar. Recién hablábamos de la próxima agenda y del rol del Congreso, y nosotros nos preparamos para hacer gobierno, pero si no nos toca hacer gobierno, en el Congreso tendremos la voluntad política de cooperar y de también defender nuestra agenda, representar nuestra agenda. Ahora, nuestro modelo sindical es un modelo plural,
democrático. Yo soy autor de uno de los proyectos de ley que está en el Congreso para que realmente cumplamos con la Constitución y no tengamos esta separación de las entidades con personería gremial o las simplemente inscriptas, y para que haya verdadera democracia en todos los gremios. Algunos la tienen, otros dependen hoy de los estatutos. Necesitamos que la ley fije presupuestos mínimos de democracia sindical. Entonces, Moyano para nosotros no representa el modelo plural y democrático de gremialismo que queremos. A los tres, gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Y suerte en el tramo final de la campaña, porque en definitiva la política está de campaña y ustedes también. Y la suerte siempre viene bien. Usted dice que más depende de la suerte que de cualquier cosa. No, pero siempre un poco de suerte ayuda. No hay que despreciarla. Gracias a los tres, muy gentil. Adiós, gracias. Tras la pausa, Diego Bossi, el director ejecutivo de la ANSES, aquí con nosotros. No te vayas. No te parece